Buenos días, familia. En este camino de la ruta de la fe y la espiritualidad, hoy vamos a mirar el camino de Emaús. Los 2 discípulos de Emaús no se cuentan entre los 11, pero bien podrían haber estado incluidos entre los 70. La identidad de Jesús permanece oculta a los discípulos de Emaús, pues la luz de su estrella apareció sobre la humanidad con el nacimiento y luego se ocultó con su muerte. El momento en que lo reconocen se retrasa para dar tiempo a que asimilen más enseñanzas catequéticas por el camino. A los ojos de los discípulos de Emaús se les impide reconocer a Jesús, porque a Jesús debe reconocérsele ahora en la fracción del pan, en la Eucaristía. Jesús se mete en la conversación para oír de su misma boca lo que piensan de su muerte. Pero son precisamente estos sucesos lo que les hace estar tristes a los discípulos de Emaús, ya que estaban escandalizados por la crucifixión, a pesar de que Jesús había predicho que moriría. La tradición difundida por la Iglesia y recogida posteriormente supone que Cleofás es Clopas, hermano de José, lo cual hace a Cleofás tío de Jesús, y que el discípulo de Emaús, cuyo nombre se omite, es Simeón, hijo de Cleofás, el cual llegaría a ser el segundo obispo de Jerusalén, el jefe, por tanto, de la iglesia de Jerusalén tras el año 70. La tradición afirma que Simeón murió mártir. Los discípulos de Emaús responden entonces refiriendo su interpretación de los acontecimientos de la vida de Jesús, confesando a Jesús su desesperanza y sus dudas, quizás como muchos hoy, dando a entender que, de modo semejante a Moisés, no comprendían del todo los caminos de Dios. Tal vez ese es usted, ese soy yo ahora. Los discípulos de Emaús, que están escandalizados por la cruz, necesitan hacerse como el ladrón arrepentido, quien a través de la cruz vio que podía entrar en el reino. Jesús viene y tiene que desvelar las Escrituras, darlas a conocer a los discípulos de Emaús para demostrarles que de no ser por sus sufrimientos y su muerte, Él no podría ser el Mesías. La fórmula en la que el querigma, que conocemos, vivimos y celebramos, ha recogido la pasión y la resurrección, se fundamenta en los cimientos que el Señor resucitado le proporcionó en las Escrituras, al interpretar a los discípulos de Emaús lo que permanecía oculto para ellos. Los discípulos de Emaús caminan hacia una aldea llamada Emaús y hablando entre sí, decían que no esperaban que Cristo estuviera aún vivo, afligidos por Él como por un muerto. Mientras conversaban, Jesús en persona se les acercó para marchar con ellos, mas ellos no lo conocieron, pues sus ojos eran entonces incapaces de reconocerlo, y les dice: ¿de qué van hablando ahora que están tan taciturnos, tan tristes? Entonces uno de ellos, cuyo nombre era Cleofás, contestó diciendo: ¿eres tú el único residente en Jerusalén? Luego le hablaban del anuncio de la resurrección que habían dado las mujeres y Pedro, pero a la que ellos no daban crédito. Decían: el caso es que algunas mujeres nos han desconcertado al no encontrar su cuerpo. Pensaban que era incierto lo que les habían dicho, incluida la verdad del Evangelio, y sospechaban que se debía a algún tipo de confusión. Además, creían que el testimonio de Pedro, quien solamente había visto las vendas sobre el sepulcro, no daba fe de la resurrección, porque no vio a Jesús.
decían, no daban testimonio de que había resucitado por el mero hecho de que no yacía allí. Hay que saber que aquellos hombres pertenecían a ese grupo de los 70 y el que iba con Cleofás era Simón. ¿Cuántos hoy tampoco dan testimonio de la resurrección? Amén.